Anotación número 3. Síntesis: la falda, el muro, la tabla de las leyes. He releído mis anotaciones de ayer y saco la impresión de no haberme expresado con absoluta claridad. Para nosotros los números todo resulta tan claro como el agua. Pero, quién sabe, tal vez ustedes, los desconocidos lectores a quienes el integral ha de llevar mis anotaciones, han leído el gran libro de la civilización solo hasta la página en que se detuvieron nuestros antepasados de hace 900 años. Si es así, puede que no conozcan siquiera unas cosas tan elementales como la tabla de las leyes de horas, las horas de asueto personal, la norma matriz, el muro verde ni tampoco al bienhechor. Me resulta ridículo, y al mismo tiempo muy difícil, explicarles todo esto. Igual le podía pasar a un escritor, digamos por ejemplo del siglo XX, si tuviera que explicar en su novela lo que es una falda, un piso vivienda y una esposa. Si su libro fuese traducido para ciertos pueblos salvajes, no podría pasar tampoco sin unas aclaraciones marginales respecto a palabras como, por ejemplo, falda. Cuando el salvaje leyera falda, pensaría seguramente, ¿para qué sirve eso? No puede ser más que una carga, una molestia. Creo que también ustedes se extrañarán si les digo que desde la Guerra de los 200 años, nadie de nosotros ha visitado las regiones de más allá del Muro Verde. Pero, estimado lector, trate de reflexionar solo unos instantes. Toda la historia que conocemos de la humanidad es la historia de la transición del estado nómada a un sedentarismo progresivo. De ello se deduce que la forma vital del sedentarismo más estable y persistente, la nuestra, es también la más perfecta. Solamente en tiempos remotos, cuando existían todavía las naciones, las guerras y el comercio, cuando se descubrió más de una América, los hombres solían trasladarse sin sentido alguno, sin una razón, de un extremo al otro del mundo.
¿Pero para qué? ¿Quién precisa de ello en la actualidad? Confieso que la costumbre de este sedentarismo no se consiguió enseguida ni sin esfuerzo. Durante la Guerra de los 200 años, cuando todas las carreteras quedaron destruidas y cubiertas por la vegetación, había de ser bastante desagradable tener que residir en unas ciudades separadas e incomunicadas entre sí por unos desiertos selváticos. Pero ¿qué importancia podía tener esto? Al perder el hombre su cola de mono, también debió de costarle el sacudiese de encima a las moscas sin este medio auxiliar. Al principio seguramente debía de considerarse muy desdichado sin ella. Seguro que la echó dolorosamente de menos. Ahora, en cambio, podría usted imaginarse a sí mismo con una cola. O caminando desnudo por la calle, o sin falda. Pero a lo mejor la lleva todavía. A mí me sucede lo mismo, no puedo imaginarme ninguna ciudad sin el muro verde, y ninguna vida sin la indumentaria prescrita por la tabla de las leyes. La tabla de las leyes. Desde la pared de mi cuarto sus letras de púrpura sobre fondo de oro me contemplan con ojos benignamente severos. Involuntariamente se me ocurre pensar en lo que los antiguos llamaron el icono y quisiera escribir versos o rezar, lo que al fin de cuentas es lo mismo. Oh, ¿por qué no seré poeta, para ensalzarte dignamente, oh tabla de las leyes, tú que eres el corazón y el pulso del Estado único? Todos nosotros, quizá también ustedes, hemos leído ya en la edad escolar el más voluminoso de todos los monumentos conservados de la antigua literatura. La Guía de los Ferrocarriles. Compárenla por un instante con la tabla de las leyes, y observarán que Aquella es como el grafito y esta es como el diamante. Hay que ver cómo luce el diamante, y, sin embargo, ambos, el diamante y el grafito, proceden del mismo elemento C, el carbono. Sin embargo, qué transparente y claro es el diamante y cómo brilla.
Seguramente ustedes se quedarán exhaustos al recorrer las páginas de la guía itinerario. La tabla de las leyes de horas, sin embargo, convierte a cada uno de nosotros en el héroe de acero de 6 ruedas, en el héroe del gran poema. Cada mañana, nosotros, o una legión de millones, nos levantamos como un solo hombre, todos a una misma hora, a un mismo minuto. Y a un mismo tiempo, todos como un ejército de millones, comenzamos nuestro trabajo y al mismo instante lo acabamos. Y así, fusionados, en un solo cuerpo de millones de manos, llevamos todos al unísono, en un segundo determinado por la tabla de las leyes, la cuchara a los labios. Y al mismo segundo paseamos, nos reunimos en torno a los ejercicios de Taylor en los auditorios y nos acostamos. Quiero ser absolutamente sincero, la solución absoluta, definitiva, del problema dicha, es decir, de la felicidad, no la hemos hallado aún. Dos veces por día, de las 16 a las 17 horas y de las 21 hasta las 22 horas, el gigantesco organismo se divide en células individuales. Estas son las horas fijadas por la tabla de las leyes para el asueto personal, las horas personales. Durante estas horas usted podrá observar el siguiente panorama: unos están sentados en sus habitaciones, detrás de las cortinas cerradas, otros pasean al compás metálico de la marcha por las avenidas y otros aún están detrás de sus escritos, como yo en estos instantes. Pero creo, no importa que me llamen una idealista o un fantasioso, creo firmemente que cierto día, tarde o temprano, hallaremos también un lugar para estas horas en la fórmula general. Y que entonces la tabla de las leyes abarcará la totalidad de los 86.400 segundos del día. He leído y oído muchas cosas inverosímiles de aquellos tiempos en que los hombres, todavía en libertad, vivían sin estar organizados como los salvajes.
Pero siempre me resultó incomprensible que el Estado, por imperfecto que fuese, pudiera tolerar que las gentes viviesen sin unas leyes comparables a las de nuestra tabla de las leyes, sin unos paseos obligatorios, sin unas horas de comida exactamente fijadas, que se levantaran y se acostasen cuando quisieran. Algunos historiadores cuentan, incluso, que entonces las farolas permanecían encendidas en las calles durante toda la noche y que las gentes merodeaban por la ciudad hasta que se cansaban. Me resulta imposible concebirlo. Por limitada que fuese su inteligencia, habían de darse cuenta de que esta clase de vida era un suicidio lento. El Estado, la humanidad, prohibía matar a una persona, y en cambio no prohibía asesinar a millones de ellas. Matar una significa reducir en 50 años la suma de todas las existencias humanas, y esto es un delito. Pero reducir la misma suma en 50 millones de años no lo era. ¿No resulta ridícula esta manera de pensar? Cualquier vulgar número de nuestro estado, aunque solo tenga 10 años de edad, es capaz de resolver este problema moral matemático en medio minuto. Ellos, en cambio, no fueron capaces de resolverlo, ni siquiera todos sus Kant, porque ninguno de estos Kant caía en la cuenta de crear un sistema de ética científica, es decir, de una ética que se basa en la sustracción, la adición, la división y la multiplicación. ¿No resulta absurdo que el Estado de aquellas épocas, y aquel conglomerado osaba llamarse Estado, tolerara la vida sexual sin el menor control? Los hombres podían divertirse en el momento que se les antojara. Con ciego placer, sin preocuparse de las doctrinas de la ciencia. Y engendraban hijos de la misma forma irracional que los animales. ¿No es ridículo? Conocían la horticultura, la avicultura y la piscicultura, tenemos unas fuentes históricas de absoluta autenticidad, y, sin embargo, no fueron capaces de escalar el último peldaño de esta escala lógica, la puericultura. No haber pensado nuestras normas maternas y paternas.
Todo cuanto he escrito hasta ahora suena tan inverosímil que usted, querido lector, tal vez me juzgue un bromista de mal gusto. Pensará que le quiero tomar el pelo y que digo las más descabelladas tonterías con gesto sereno y grave. Le aseguro, en primer lugar, que no soy capaz de bromear. El chiste, la broma, es una expresión poco clara, y, por lo tanto, una mentira. Y, en segundo lugar, la ciencia del Estado único afirma que la existencia de nuestros antepasados era así y no de otro modo. La ciencia del Estado único no puede equivocarse. Pero, ¿cómo habría podido adquirir la humanidad, si vivía en libertad igual que los animales, que los monos, en manadas? La lógica estatal. ¿Qué se podía, pues, esperar de ella, si incluso en nuestros días se oye, procedente de algún lugar profundo del abismo, el salvaje eco del griterío de los monos? Por fortuna lo oímos muy contadas veces. Y afortunadamente ejercen sobre nosotros solo irnos efectos nocivos pequeños e insignificantes que podemos eliminar fácilmente, sin interrumpir ni detener el movimiento eterno de toda la máquina. Cuando tenemos que eliminar un punzón torcido, entonces recurrimos a la mano firme, fuerte y hábil del bienhechor y a la aguda mirada del protector. Además, ahora me acuerdo, aquel número de ayer, parecido a una S, lo he visto salir alguna vez del departamento protector. Ahora comprendo por qué involuntariamente sentí respeto por él y también la razón de por qué me quedé inhibido y molesto cuando la extraía y 330 en su presencia dijo: «Debo confesar que está ahí». Tocan para el retiro, el descanso nocturno, son las 22:30. Hasta mañana. Anotación número 4. Síntesis, el salvaje y el barómetro. Epilepsia. Sí. Hasta el día de hoy, en mi existencia reinaba una absoluta claridad. No es casual que tenga una determinada preferencia por la palabra claro.
Hoy, en cambio, no puedo concebirlo. Primeramente he recibido, en efecto, la orden de ir al auditorio 112, tal como ella dijo. A pesar de que la probabilidad para ella era tan solo en una proporción de 1.500, 10 millones igual a 3, 20.000, 1.500 el número de los auditorios, 10 millones la cifra total de los números. Y luego, pero quiero narrarlo todo sin alterar el orden. El auditorio, una semiesfera gigantesca de grueso vidrio iluminada por el sol. Muchas cabezas, rasuradas rigurosamente, redondas como bolas. Miré algo aturdido a mi alrededor. Recuerdo que buscaba en algún lugar, por encima de las azuladas olas de los uniformes, una media luna sonrosada, los queridos labios de O. Y allí vi, una hilera de dientes muy blancos, afilados de no sé quién como los de... No, no son esos. Esta noche, a las 21 horas vendrá O a mi casa. El deseo de verla ahí era, pues, completamente natural. Sonó un timbre. Nos levantamos de los asientos, entonamos el himno del Estado Único. Y encima del estrado comenzó a hablar el dorado y reluciente altavoz del inteligente fonolector. Distinguidos números. Hace poco tiempo que los arqueólogos han encontrado un libro del siglo XX. En él, el irónico autor narra la historia del salvaje y del barómetro. El salvaje había observado que cuando el barómetro señalaba lluvia, llovía realmente. Como el salvaje quería que lloviera, comenzó a sacar mercurio, eliminándolo de la columna hasta que el barómetro señaló lluvia. En la pantalla se vio a un salvaje con adorno de plumas que estaba extrayendo el mercurio del barómetro. Se oyeron carcajadas. Ustedes se ríen. ¿Pero no creen que el europeo de aquella época era mucho más ridículo que este salvaje?
El europeo deseaba también la lluvia. Pero qué impotente era frente al barómetro. El salvaje, en cambio, poseía valor, energía y lógica, aunque fuera una lógica primitiva. Se dio cuenta de que existe una relación entre causa y efecto. Al sacar el mercurio, daba el primer paso por aquel largo camino que nosotros aquí, y repito ahora que en estas anotaciones quiero decir la completa verdad, aquí de pronto me convertí en impermeable o, para decirlo de otro modo, impenetrable para los tonificantes fluidos que brotaban del altavoz. De pronto me pareció descabellado haber acudido allí, pero ¿por qué descabellado? Tenía que venir, puesto que había recibido la orden. Todo me pareció hueco y vacío. Con gran esfuerzo conseguía volver a concentrarme, cuando el fonolector pasó al tema principal, a nuestra música, a la composición matemática. Las matemáticas son la causa, y la música su efecto. Para describir el musicómetro recientemente inventado. Se gira simplemente este botón, lo cual posibilita la composición de hasta 3 sonatas en una hora. Hay que ver qué esfuerzo requería esto para nuestros antepasados. Eran capaces de componer tan solo si se ponían en trance de inspiración, es decir, en un estado patológico de entusiasmo, que no es más que una forma de epilepsia. Quiero brindarles ahora un ejemplo extraordinariamente cómico de lo que eran capaces de producir entonces. Oirán música de S. Scriabin, siglo XX. Este cajón negro, el telón en el escenario se abrió y pudimos ver un anticuado instrumento musical. A este cajón lo llamaban entonces piano de cola, lo que corrobora nuevamente hasta qué extremo la música. He olvidado lo que dijo luego, seguramente porque bueno, quiero confesarlo francamente, porque ella, y 330 se dirigió hacia el piano de cola.
Posiblemente me aturdió su inesperada aparición en el escenario. Llevaba un extraño conjunto tal como debía de ser moda entonces, un vestido negro, muy ceñido al cuerpo. El color negro acentuaba la blancura de los hombros desnudos y del tórax con la sombra cálida y vacilante entre ambos senos. Y sus dientes se destacaban radiantemente blancos, casi perversos. No sonrió. Era una sonrisa severa y mordaz. Luego se acomodó en el asiento y comenzó a tocar. La música era exaltada, salvaje y confusa, como todo cuanto procede de aquella época. Carente del racionalismo de lo mecánico. Y todos cuantos estaban sentados con razón reían. Tan solo unos pocos. Pero, ¿por qué también yo? Sí, sí, la epilepsia es una enfermedad mental, un dolor. Un dolor de quemazón dulce, como un mordisco, y yo quiero que penetre más profundamente en mi interior, para sentirlo todavía con mayor intensidad. Y entonces, lentamente, nace el sol. No el nuestro, con su resplandor azul cristalino y uniforme que penetra a través de nuestras paredes de cristal. No, sino un sol salvaje, incontenible, inquieto, abrasador. Ya nada queda de mí. Todo yo me deshago en pequeños jirones. El número a mi izquierda me miraba sonriente. Aún recuerdo que de sus labios pendía una diminuta burbuja de saliva y que ésta finalmente reventó. Aquella burbujita me hizo volver a la realidad. Volví a sentirme dueño de mí mismo. Al igual que todos los demás distinguí ya tan solo el murmullo confuso y atronador de las cuerdas. Reí todo. Se volvió súbitamente sencillo y simple. ¿Qué había sucedido? Nada más que lo siguiente, el fonolector había resucitado aquella época incivilizada.
Qué placer hallamos al oír de nuevo nuestra música contemporánea. La tocaron al final como contraste. Las escalas cristalinas, cromáticas de series melódicas fusionándose y desgranándose infinitamente, los acordes de las fórmulas de Taylor y de Maclaurin, las graves cadencias de los cuadrados de las hipotenusas pitagóricas, las graves y melancólicas melodías de unos movimientos rítmicos decrecientes. ¡Qué digna magnificencia! ¡Cuánta regularidad inalterable! Y cuán miserable resultaba, en comparación, la música caprichosa, volcada solamente en salvajes fantasías, de nuestros antepasados. Como de costumbre, todos salieron por la puerta del auditorio en formaciones de A4. Una silueta, ya no desconocida para mí, doblemente encorvado, se cruzó conmigo rápidamente, saludé respetuoso. Al cabo de una hora o vendría a verme. Me embargaba un estado de excitación agradable y al mismo tiempo útil. En casa me dirigí inmediatamente a la administración de la vivienda, exhibí mi billete rosa y así me dieron la autorización para cerrar los cortinajes. Este derecho se nos concede únicamente los días sexuales. Habitamos siempre en nuestras casas transparentes que parecen tejidas de aire, eternamente circundadas de luz. Nada tenemos que ocultar el uno al otro. Y, además, esta forma de vivir facilita la labor fatigosa e importante del protector. Pues si así no fuese, ¿cuántas cosas podrían suceder? Precisamente las moradas extrañas e impenetrables de nuestros antepasados pueden haber sido la causa de que se originara aquella miserable psicología de jaula. Mi casa es mi fortaleza. A las 22 horas corrí los cortinajes y en el mismo y preciso instante entró en mi cuarto. Venía algo jadeante. Y me ofreció su boquita rosada y también su boleto rosa.
Arranqué el talón, y luego, únicamente en el último instante, a las 22:15, me separé de los labios rosados. Le enseñé mis anotaciones y comenté la belleza del cuadrado, del cubo y de la recta, expresándome en forma concisa y rebuscada. Me escuchó en silencio y de pronto brotaron unas lágrimas de sus ojos azules que cayeron sobre mi manuscrito. Página 7. La tinta se quedó aguada y la letra borrosa. Tendré que volver a escribir la página. Querido D, ojalá usted quisiera, sí. Pero, ¿qué? Otra vez la misma historia, quiere un hijo. O tal vez sea algo nuevo, porque... Claro está que, pero no puede ser, resultaría demasiado descabellado.